esta es una responsabilidad que uno tiene que pensar muy bien. Por mucho que tengas ganas, por mucho que quieras, de verdad, que mi único objetivo, el de todos, es el bienestar de Rocío. Aquí, que dice que no nos hemos preocupado nunca, eso es falso. Nos hemos preocupado siempre. Que nunca ha estado todo bien, o sea, que no siempre ha estado todo bien, evidentemente. Pero cuando hemos estado al 100%. Pero que lo que quiero decir es que en su momento Rocío tiene a su padre, a su madre, y dentro de lo que es la calidad de tía, yo he estado. Resulta que ha salido a la luz un vídeo demoledor que ha provocado un auténtico escándalo y en el que se revelan detalles impactantes sobre la familia de Michu y Gloria Camila, algunos de ellos realmente alarmantes. Según lo que se ha conocido, y siempre basándonos en los testimonios de personas cercanas, allegados y vecinos, sin olvidar que todo esto pertenece al terreno de las declaraciones, se habría destapado que el día mismo en que falleció su hija, la madre no solo decidió no acudir al sepelio, sino que aprovechó esa jornada para celebrar su propio cumpleaños. Un hecho que, de confirmarse, sobrepasa los límites de la ética y de cualquier entendimiento humano. No contentos con eso, se ha comentado también que la niña, lejos de recibir los cuidados acordes a su edad, estaría alimentándose con potitos, como si de un bebé se tratara, a pesar de tener ya 8 años. Además, las condiciones de vida en su entorno familiar parecen rozar no solo la precariedad económica, sino una auténtica situación de marginalidad, llegando incluso a extremos preocupantes como la presencia de plagas de insectos y parásitos en la vivienda. Por si fuera poco, se ha sabido que en más de una ocasión habrían llegado al punto de olvidar recoger a la menor, dejándola desatendida, algo que refleja el nivel de desinterés y dejadez con el que actúan. Todo esto se ha ventilado en un programa de televisión, concretamente en el espacio presentado por Joaquín Prat, donde se ha mostrado material inédito que ha dejado sin palabras a muchos. Porque una cosa es tener escasos recursos y otra muy distinta carecer de principios y actuar sin escrúpulos. Hay quienes, pese a sus dificultades económicas, mantienen unos valores y jamás permitirían llegar a estos extremos. Aquí, sin embargo, parece que la búsqueda constante de la confrontación y la polémica ha sido la prioridad. Precisamente, se ha filtrado que Gloria quería pasar más tiempo con su sobrina durante los fines de semana, pero Tamara, lejos de facilitar las cosas, se habría opuesto rotundamente, imponiendo condiciones y generando un conflicto constante. Sin embargo, el asunto no termina aquí. Michu, la madre de la menor, llegó a intervenir en directo en un programa vespertino, momento en el que Gloria dejó claro que tomará medidas judiciales. Es más, ni siquiera aceptó las disculpas que se le ofrecieron y no es para menos, porque en medio de esta guerra familiar se ha llegado incluso a la amenaza de impedirle volver a ver a su sobrina, sangre de su propia sangre. Pero lo que verdaderamente supera todo lo anterior es una información que, de tan grotesca, resulta difícil de creer. El mismo día que fallece Michu, su propia hermana se presenta en el banco donde ella tenía sus cuentas para solicitar un extracto completo de sus movimientos bancarios y comprobar el estado financiero de la fallecida. Ni una lágrima, ni un gesto de duelo. Lo primero que hace es preocuparse por el dinero y el patrimonio. Un acto que, si lo viera cualquier autoridad, rozaría lo delictivo por su absoluta falta de decencia. Además, esta persona que trabaja en dicha entidad financiera aseguró que Michu no tenía deudas pendientes, y que incluso el préstamo de su vehículo estaba cubierto por un seguro que cancelaba la deuda en caso de fallecimiento, debido a la enfermedad congénita que padecía. Pese a ello, la familia se apresuró a indagar en sus cuentas sin la más mínima consideración. Por desgracia, la historia continúa. A pesar de las disculpas públicas que Tamara ofreció en plató, y que según se cuenta fueron poco menos que forzadas, Gloria no ha aceptado ni perdonado nada. Y no es para menos, porque detrás de esos gestos superficiales se esconden amenazas veladas y la intención manifiesta de seguir aireando los trapos sucios en televisión. Gloria ha dejado claro que sus abogados ya están tomando cartas en el asunto y que piensa llegar hasta las últimas consecuencias legales. Resulta incomprensible que mientras se lamenta la muerte de una hermana, Tamara siga apareciendo en programas, mostrándose ante las cámaras y compartiendo su versión, cuando su entorno más cercano, incluidos vecinos y familiares, la señalan como una persona capaz de todo por un minuto de pantalla. Además, dentro de este complejo y cada vez más oscuro entramado familiar y mediático, la figura de Inma, madre de Michu, ha acabado ocupando un papel mucho más relevante del que inicialmente se pensaba. Pese a que durante mucho tiempo intentó dar la imagen de madre y abuela prudente, alejada de los conflictos abiertos y de las polémicas públicas, la realidad ha terminado siendo bien distinta. En su momento, se hablaba de cierta cordialidad, al menos superficial, entre ella y Gloria, un entendimiento que muchos atribuían a la necesidad de mantener cierta paz familiar por el bien de la menor, cuya situación ya de por sí era complicada debido al entorno en el que había crecido.
Esa aparente relación de respeto mutuo que parecía sostenerse sobre frágiles pilares se vino abajo estrepitosamente cuando Inma, lejos de mantenerse al margen como se habría esperado de una persona adulta y consciente de la gravedad de lo sucedido, decidió romper su silencio de la peor manera posible. Con unas declaraciones públicas cargadas de reproches, indirectas venenosas y palabras afiladas que dejaron a Gloria completamente descolocada y, según ella misma expresó, profundamente herida y decepcionada. Estas afirmaciones, lejos de ser malinterpretadas o sacadas de contexto, se realizaron de manera directa y sin rodeos, dejando claro el verdadero sentir de Inma y echando por tierra cualquier posibilidad de reconciliación, o al menos, de entendimiento cordial entre ambas. Las palabras de Inma, tan duras como inesperadas, impactaron no solo a Gloria, sino a todos aquellos que, desde fuera, observaban con estupor cómo esta historia adquiría tintes cada vez más dolorosos y grotescos. Pero la situación dio un giro aún más surrealista cuando, tras la tormenta mediática provocada por sus propias palabras, Inma optó por enviar un mensaje privado a Gloria, en un intento bastante torpe y poco creíble de suavizar el daño ya hecho. A través de este mensaje, según fuentes cercanas, trató de restar importancia a sus declaraciones, alegando que todo había sido un malentendido o una expresión desafortunada, pretendiendo, con ello, arreglar en la intimidad lo que ya se había expuesto sin filtros ante la opinión pública. Sin embargo, Gloria, lejos de aceptar esta especie de disculpa privada como un acto de arrepentimiento genuino, interpretó este movimiento como una maniobra interesada, un intento desesperado de frenar las consecuencias que las palabras de Inma podrían acarrear para su imagen y su entorno. Porque cuando una persona lanza públicamente acusaciones o críticas tan duras, difícilmente puede luego esperar que un mensaje privado, por muy conciliador que pretenda ser, sirva para borrar el impacto o para calmar las aguas. El daño emocional y personal ya estaba hecho y las heridas abiertas no se cierran con simples palabras enviadas en la intimidad de un teléfono móvil. A pesar de todo, y probablemente movida por un sentido de respeto hacia la memoria de Michu, recién fallecida, Gloria ha optado, al menos de momento, por no emprender acciones legales contra Inma. Una decisión que muchos han interpretado como un acto de humanidad, un gesto de contención que revela que, a diferencia de otros implicados en esta historia, Gloria prefiere no avivar aún más la hoguera del escándalo ni sumar más dolor al ya de por sí desolador panorama. No obstante, la contención no significa olvido, ni mucho menos perdón, y todo parece indicar que la relación entre ambas ha quedado totalmente rota, marcada para siempre por la desconfianza, la decepción y la certeza de que, en esta historia, la lealtad y la empatía brillan por su ausencia. Pero si la postura de Inma ha resultado decepcionante, la actitud de Tamara ha sobrepasado todos los límites imaginables, convirtiéndose en un espectáculo constante y bochornoso que parece no tener fin. En un momento en el que cualquier persona con un mínimo de sentido común habría optado por mantenerse al margen, guardar silencio o al menos mostrar un respeto elemental hacia la memoria de su hermana fallecida y hacia la situación crítica que atraviesa su familia, Tamara ha decidido hacer justamente lo contrario. Lejos de desaparecer del foco mediático o de comportarse con la dignidad que la tragedia exigía, ha optado por convertirse en protagonista absoluta de una serie de intervenciones públicas que rozan el esperpento. Sin el menor pudor, sin el más mínimo respeto por el dolor ajeno, ni siquiera por el propio, Tamara ha vuelto a aparecer en televisión, interviniendo en directo y lanzando su versión de los hechos con una seguridad y una frialdad que han dejado estupefactos a propios y extraños. Su necesidad insaciable de protagonismo ha quedado expuesta de manera descarnada, dando pie a la inevitable pregunta que muchos se hacen y que cada vez resuena con más fuerza en el ambiente. ¿Cómo puede alguien tener la desfachatez y la falta absoluta de sensibilidad de seguir desfilando por los platós de televisión para contar su historia cuando todo su entorno, incluidas personas cercanas y conocidos, asegura que su comportamiento y el de su madre roza lo miserable y lo indecente? La imagen que están proyectando ambas, Tamara e Inma, es la de dos mujeres carentes de empatía, de escrúpulos y, lo que es aún peor, de humanidad. Mientras una hermana y una hija acaba de perder la vida en circunstancias trágicas, mientras una menor queda desamparada y en medio de un fuego cruzado emocional y mediático, ellas parecen más interesadas en seguir alimentando polémicas, en aparecer en televisión y en explotar su historia personal como si de un espectáculo se tratase. Han antepuesto las cámaras, los focos y las exclusivas a la mínima responsabilidad que cualquier ser humano debería tener hacia su propia familia, demostrando con sus actos y sus palabras un desprecio absoluto por lo que significa el dolor ajeno, la dignidad personal y el sentido común más básico. Resulta, cuanto menos, indignante comprobar cómo, en medio de esta tragedia familiar, la prioridad de algunas de las partes implicadas no ha sido proteger a la menor, no ha sido respetar la memoria de la fallecida, ni mucho menos mantener la calma y la discreción en un momento tan crítico.
Muy al contrario, parece que han visto en esta tragedia la oportunidad perfecta para reforzar su presencia pública, para seguir alimentando su ego mediático y, lo que es aún peor, para servirse del escándalo como moneda de cambio ante los medios y la opinión pública. Lo más alarmante de todo es que, mientras tanto, la menor ha quedado al cuidado de una prima, en una decisión que, lejos de ser puntual o excepcional, parece haberse tomado con una ligereza y una falta de responsabilidad pasmosas. La menor, que debería haber sido el centro de atención, el motivo principal de preocupación y la prioridad absoluta para todos los adultos implicados en esta historia, ha sido relegada a un papel secundario, tratada poco menos que como un problema del que hay que desentenderse para poder seguir alimentando la maquinaria mediática. Una situación que, además de lamentable, raya lo grotesco y que pone de manifiesto hasta qué punto la ética y el sentido común han desaparecido por completo en este caso. Todo lo que rodea a este escándalo parece salido de una historia de ficción, un guión surrealista que mezcla drama, traición, deslealtad y un desprecio absoluto por las normas más básicas de la convivencia humana. Pero, por desgracia, no se trata de una invención ni de una exageración, sino de una realidad que se expone cada día ante los ojos de todos, alimentada por quienes parecen dispuestos a hacer cualquier cosa por no salir del foco mediático. Porque lo más grave no es solo lo que se ha dicho en declaraciones públicas o lo que se ha deslizado en rumores malintencionados, sino todo lo que están dispuestos a hacer y a sacrificar para seguir figurando, para seguir presentes en la conversación pública, aunque eso suponga pisotear la memoria de sus seres queridos, ignorar las necesidades emocionales y personales de una menor indefensa o alimentar la morbosidad de una audiencia ávida de escándalos. En un mundo donde el límite entre la realidad y el espectáculo se desdibuja cada día más, este caso ha traspasado cualquier frontera imaginable, convirtiéndose en un ejemplo doloroso y estremecedor de hasta dónde puede llegar la falta de escrúpulos y la absoluta ausencia de humanidad. Todo lo que ha salido a la luz, y todo lo que, según parece, aún está por salir, demuestra que estamos ante una historia donde la tragedia se ha convertido en circo, donde el dolor se ha transformado en moneda de cambio y donde la dignidad humana ha sido sacrificada sin el menor reparo en el altar de la fama y la polémica. Es verdaderamente alarmante comprobar en qué situación se encuentra esta menor. Se ha dicho que Rocío está, supuestamente, bajo el cuidado de una prima, aunque ni siquiera reside con ella de forma estable. Y esto, inevitablemente, te hace preguntarte, ¿de dónde han salido estas personas? ¿Cómo es posible que se permita una circunstancia así? Además, algunos insisten en decir que nunca han tenido trato ni contacto con Michu, lo cual no se ajusta en absoluto a la verdad. Desde siempre, la responsabilidad de esa niña ha estado en manos de mi madre, de mi hermana y mía. Y menos mal que hemos estado ahí, porque si no, ¿qué habría sido de ella? La pregunta lógica que cualquiera se hace es, ¿cómo estará la niña ahora? ¿En qué condiciones vivirá? Porque si todo lo que se ha comentado es cierto, que ha llegado a tener piojos, que todavía consume potitos, que vive dependiendo de una prima mientras las demás personas supuestamente responsables se desentienden, la situación es, como poco, preocupante. Se ha llegado a decir que su madre trabaja como interna cuidando a un anciano. ¿Cómo va a poder encargarse de la niña si su jornada laboral le exige estar prácticamente todo el día fuera de casa? La realidad es que este asunto clama al cielo. No es cuestión de crear conflicto gratuitamente, pero aquí hay motivos suficientes para que la justicia intervenga cuanto antes, porque la situación es insostenible y no hay por dónde cogerla. Por otra parte, llama la atención que se diga públicamente que viven en unas condiciones de falta total de higiene. Y aquí aclaremos algo. Rocío dispone de 2 viviendas. Una es la casa superior, que pertenecía a su madre y que ahora es suya. La otra es la vivienda de la planta baja, donde se quedará conmigo si finalmente decide quedarse aquí en el barrio. Esta última casa tiene aproximadamente 60 metros cuadrados. Es un hogar modesto, con un salón, un dormitorio, una cocina y un baño. Una vivienda sencilla, normal y corriente. Ahora bien, me gustaría saber dónde pretenden alojar a la niña. Porque estamos hablando de un inmueble con una sola habitación. ¿Dónde piensan acomodarla? ¿Dónde va a dormir? ¿En qué espacio va a estudiar? Porque la pequeña ya tiene 8 años, y como cualquier otra criatura de su edad, necesita un lugar donde hacer sus deberes, estudiar y prepararse para los exámenes. Me parece lógico plantear estas cuestiones. Parece que si uno se atreve a decir algo, enseguida te tachan de clasista. Pero, sinceramente, un niño merece unas condiciones mínimas para vivir dignamente, y eso incluye un dormitorio propio y un entorno adecuado para su desarrollo. Y luego está lo que se comenta sobre la relación que mi madre tiene conmigo. Algunos intentan dar a entender que mi madre ha cargado contra mí. Pero eso no es así. Mi madre, simplemente, ha tenido sus roces tanto conmigo como con Gloria.
Lo que ocurre es que se vio sobrepasada por la situación, se sintió desbordada entre Gloria y yo, y eso solo contribuyó a que las cosas se complicaran un poco más. Pero las cosas se arreglan, se hablan y se entienden. Ya lo he hablado con ella y no hay más. Y sí, es cierto que en un primer momento me molestó, claro que sí. Pero también entiendo su postura. Como persona, uno debe ponerse en el lugar del otro y comprender que, al final, tenemos que convivir, especialmente cuando hay una niña de por medio. Eso es lo que prima. Ahora bien, si hasta la propia madre de la fallecida no está de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿qué se puede esperar del resto? ¿Qué mensaje nos está dando eso? Hay que pensarlo bien. La expresión en el rostro de Gloria habla por sí sola. Gloria no da crédito a lo que está viendo. Y no lo digo porque me lo haya contado alguien, sino porque lo sé directamente. Gloria conoce detalles, conoce historias, y sé de buena fuente que le han llegado informaciones que yo misma prefiero no sacar a la luz porque me parecen auténticas barbaridades. Se trata de hechos relacionados con la forma en que esta gente ha llevado su vida y cómo se han comportado siempre. Y lo peor es que todo encaja con lo que se está diciendo en los medios. No necesito añadir nada más. Para eso están los programas de televisión. Que lo cuenten ellos. Pero es que, sinceramente, las cosas que se comentan son denigrantes. Y si os tengo que contar algo que viví en primera persona, solo voy a mencionar un episodio. Fue el día que fuimos a comer, el primer día que llegamos a Arcos. Esa fue la tercera vez que presencié la misma actitud. Me vi obligada a decirle a Tamara: mira, perdóname que me meta donde no me llaman, pero no te voy a permitir que le hables a tu madre de esa manera y menos un día como hoy. Ese fue el tono que tuvo aquella comida. Tuvieron que llegar a ese punto porque, seamos sinceros, esta familia jamás ha estado unida de verdad. Nunca ha existido entre ellos esa armonía ni ese afecto que uno espera encontrar en un entorno familiar saludable. Las disputas, las desavenencias y los enfrentamientos han sido una constante en sus relaciones, y no de ahora, sino desde hace años. Lo que sucede es que, de cara al público, intentan proyectar una imagen completamente falsa, un retrato idílico de familia perfecta y feliz que dista muchísimo de la realidad. Se esfuerzan en aparentar unidad, comprensión mutua y un vínculo afectivo sólido, todo ello con un único propósito: que nadie cuestione su capacidad para hacerse cargo de la niña y, sobre todo, para evitar cualquier posibilidad de que les arrebaten su custodia. Esa fachada impostada que muestran al mundo no es más que una estrategia para proteger sus propios intereses. Una mascarada vacía de autenticidad. Y claro, ante esta situación, uno no puede dejar de preguntarse: ¿en qué entorno va a crecer esa niña? ¿En qué ambiente va a desarrollarse una menor que vive rodeada de un círculo familiar donde imperan los gritos, el resentimiento, los reproches y el desprecio mutuo? ¿Cómo va a forjar su carácter una niña que, desde tan corta edad, presencia cómo su madre y su abuela se desprecian abiertamente, se enfrentan a gritos y se lanzan reproches hasta el punto de no dirigirse ni la palabra? Porque eso es lo que ocurre, ni más ni menos. Una madre y una hija que no se soportan, que no se respetan y que, por tanto, jamás han sido un referente de afecto, ni de respeto, ni de convivencia para la pequeña. Y por si fuera poco, no podemos pasar por alto que la fallecida tampoco gozaba precisamente del cariño ni de la estima de esta familia. Más bien todo lo contrario. La difunta nunca fue una figura querida, respetada o defendida en este entorno. Su recuerdo, lejos de ser un vínculo que uniera a la familia, parece haberse convertido en otro motivo más de división y rencor. A mí, sinceramente, me gustaría saber qué pasará por la cabeza de esa niña el día de mañana. ¿Qué pensará cuando sea mayor y descubra todo esto? ¿Cómo se sentirá cuando empiece a ver todos estos vídeos, cuando tenga acceso a todas las imágenes y declaraciones en las que su propia familia se ha dedicado a ventilar sus trapos sucios en televisión, sin pudor alguno, desprestigiándose unos a otros públicamente? Porque, por mucho que ahora intenten disimularlo o maquillarlo, la realidad está ahí, grabada para siempre. Y todo ese espectáculo lamentable no se borrará jamás. Está expuesto ante millones de personas y quedará al alcance de cualquiera, incluida ella, cuando crezca. Eso es, probablemente, lo más desgarrador de todo este asunto. Es verdaderamente vergonzoso. La ausencia total de principios, de ética y de valores morales que están demostrando estas personas es escandalosa. Porque esto no va de dinero. Esto no tiene nada que ver con tener o no tener recursos económicos. Es que una cosa es pasar necesidades, que por desgracia le puede pasar a cualquiera, y otra muy distinta es carecer absolutamente de escrúpulos, de respeto y de humanidad. Hay muchas personas en este país que le están pasando mal, que viven con dificultades económicas serias, y sin embargo jamás se rebajarían a hacer lo que esta gente está haciendo, ni por todo el oro del mundo.
Y mucho menos por una miseria, por la calderilla que algunos de estos personajes aceptan con tal de ir a un plató a despellejar a su propia familia. Porque estas personas no necesitan grandes sumas para comportarse de esta manera tan ruin. Si son capaces de hacerlo sin recibir nada a cambio, imaginad hasta dónde serían capaces de llegar cuando hay dinero de por medio. Son personas capaces de enfrentarse, de denigrarse y de venderse por absolutamente cualquier cosa. Son capaces de pelearse, literalmente, hasta por una barra de pan. Por eso digo y repito que, ojalá, la Fiscalía actúe sin demora. Porque detrás de todo este espectáculo grotesco no hay solo un trasfondo económico, como algunos intentan hacer creer. No. Lo que hay aquí es un caso gravísimo, un asunto que tiene todas las papeletas para acabar en los tribunales. Y creedme, no va a tardar. Porque cuando en una situación así hay un menor implicado, cuando se está jugando con la integridad y el bienestar de una niña de apenas 8 años, las autoridades judiciales no pueden ni deben mirar hacia otro lado. La ley, en casos de este tipo, suele actuar con celeridad porque está en juego algo mucho más importante que cualquier disputa familiar o cualquier interés económico. Está en juego la seguridad y el futuro de una menor. No se puede permitir, bajo ningún concepto, que una niña de esa edad viva rodeada de esta toxicidad, ni que se la deje al cuidado de personas que no hacen otra cosa que atacarse públicamente, que exponen sin pudor sus conflictos más íntimos en televisión, en lugar de resolverlos donde corresponde. Todo lo que se está diciendo acerca de su entorno coincide en un mismo punto: la dejadez, la falta de higiene, la ausencia de cuidados básicos y, lo más preocupante, el abandono emocional y físico que ha sufrido esa niña. Y cuando hablo de abandono no me refiero a opiniones o rumores. Me refiero a hechos. A hechos como que nadie se dignara a recogerla cuando salía de las actividades a las que asistía, teniéndose que quedar muchas veces a cargo de los responsables de los centros o de las personas que organizaban esas actividades porque, sencillamente, no había nadie que se hiciera cargo de ella. Espero, de todo corazón, que la justicia tenga en cuenta cada uno de estos hechos y que actúe en consecuencia. Y si la televisión, pese a todo, puede servir al menos para que esta situación se visibilice y para que, gracias a la presión pública, esa niña logre tener la vida digna que merece, entonces bienvenida sea. Ojalá este ruido mediático sirva de algo bueno para ella. Por mi parte, aquí me planto. Este es un tema que merece una profunda reflexión. Y os invito a todos a que penséis, con la mano en el corazón, si este es el entorno que cualquiera desearía para una criatura inocente. Nos encontraremos en próximos vídeos.